Gloria al nombre del Señor. Dios bendiga a toda la audiencia que se está conectando por ahí, que están conectaditos. Es poderoso el Señor. Estamos acá transmitiendo en vivo por Maranata Radio Ministry y comenzamos, ¿verdad?, a saludar a los hermanos que están por ahí en sintonía con nosotros. Gloria al nombre del Señor. Vamos a estar un ratito por ahí compartiendo la palabra con ustedes. Bendito Dios, poderoso el Señor. Estamos teniendo un poco de dificultad con la señal, pero les saludamos. Escríbanos por aquí por el chat para nosotros poder saber que usted está ahí con nosotros conectadito y poder saludarle en esta mañana del Señor. Bendito Dios. Usted bendiga a Giovanna y Erika Casillas Rodríguez, Rafael Rivera también, que usted bendiga mucho. Está por ahí conectadito desde Ocala. En el nombre del Señor estamos, ¿verdad? Catherine Villafaña, está Doral Rivera. Nosotros estamos aquí, ¿verdad? Ha estado lloviendo y la señal ha sido un poco dificultosa. Así que si usted ve que la señal se va, pues se mantiene ahí. Con nosotros conectadito. José Miguel Caballero está también por ahí conectadito. Dios te bendiga mucho. José Miguel Cristi. Yarisa Delis Bonilla está también conectada por ahí. Puede ir compartiendo en las redes sociales. Gloria al nombre del Señor. Vamos a estar hablando en esta mañana, en el nombre de Jesucristo, de los planes, de los propósitos de Dios. Sonia Narváez Rivas, te bendiga mucho. Julie Henry Santos Arriaga también está conectadita por ahí. José Ramos de Florida, Dios te bendiga, José. Está conectado desde la Florida. Está toda esa gente bonita por ahí, así que vaya compartiendo en su red social. Bendito el nombre del Señor. Carmen Rivera desde Bronx, New York. Esa gente de Nueva York. Ángel Iván Oliveras, Concepción. María del Pilar Rivera. José Ramos desde Florida. Pedro Ortiz. María Sánchez. También María Sánchez, te bendiga mucho. Está por ahí conectadito también. Miosoti Santiago Herrera, Dios te bendiga mucho, Miosoti. Está también conectadita por ahí. Está María Sánchez, Pedro Ortiz, Carmen Rivera. Pues, hermano, vaya compartiendo en sus redes sociales, que ya en 2 minutitos nosotros comenzamos. Vamos a estar trayendo esta palabra. Gloria al nombre del Señor. Yanilén García, Dios te bendiga mucho, Yanilén. Estamos por aquí. Gloria al nombre del Señor. Está bendito el nombre de Jesucristo. Ese pueblo que está por ahí conectado, les saludamos a todos. Si usted lo va dejando en los comentarios, podemos ir saludándole. Gloria al nombre del Señor. Saludamos a Janet Delgado. Buen día, Dios bendiga a todo ese pueblo que se está conectando con nosotros en este día del Señor. A Marín Torres, Pastor Luis Minelli, también Dios les bendiga a los pastores Luis y Minelli. Gloria al nombre del Señor. Está por ahí también, gloria al nombre de Jesucristo. Virgen Rodríguez, está por ahí. Tito y Erika Martínez desde Minnesota. Dios te bendiga, Tito y Erika, que están por ahí conectados desde Minnesota. Pablo de Jesús desde Pensilvania, está conectado también por ahí. Piera Corso desde Italia, ¿verdad? Piera Corso desde Italia. Kevin Marrero está también conectadito por ahí, está saludando el programa. Amén. Todos esos hermanos que están conectados por ahí, Dios bendiga a toda esa gente que se conectan ya a través de Maranata Radio Ministry. Por el nombre del Señor, Dios bendiga a todos esos hermanos. Por ahí está Ricardo Valladares, bendito el nombre del Señor, de la iglesia Maranata de Ponce. Dianita Gerena desde Jacksonville. Está por ahí Johanna Román desde Delaware. Está la gente por ahí de Florida, de Delaware. Está Ana Pinto desde Orlando. Kevin Marrero desde Cleveland, Ohio. Está también por ahí conectadito. Vaya compartiendo, hermanos, en la red social, porque queremos que, ¿verdad?, las personas puedan escuchar lo que Dios nos va a traer. Lugo Ibeliz está por ahí conectadita desde Manchester. Joel Rivera, allá en Massachusetts, en Boston. Marco Saldaña desde Nueva York. Dios te bendiga mucho, Marco. También Dios bendiga a Joel, a todos esos hermanos que están conectaditos. José Camacho también está conectadito desde la Florida. Dios te bendiga mucho, José. Estamos por aquí saludando al pueblo, amén. Sigan compartiendo, hermanos. Usted se conecta, comparta rápidamente el video en su red social para que así podamos alcanzar otras vidas. Por ahí está, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. También conectadita Yarisa Delis Bonilla. Te bendiga mucho, Yarisa. Está por ahí conectadita. Está en esta mañana también con nosotros. Y a todo ese pueblo del Señor que nos está viendo a través de Maranata
Radio Ministry. Gloria al nombre del Señor. Nosotros vamos a estar aquí compartiendo un rato con ustedes, no vamos a hacer extenso. Gloria al nombre del Señor, así que queremos simplemente compartir, ¿verdad?, una palabra en esta mañana para que el pueblo siga, ¿verdad?, en esta sintonía espiritual. Está por ahí también, saludo a Ginette Hinojosa, Ángel Martínez de North Carolina, está también por ahí conectadito. Y toda esa gente, amén, seguimos compartiendo en las redes sociales y seguimos, ¿verdad?, bendito el nombre del Señor, conectándonos y compartiendo. Por ahí está Junior González también. Dios te bendiga, Junior. Está por allí, gloria al nombre del Señor. Ya saludamos a Hinojosa. Está Michelle Crespo. Dios te bendiga, Michelle. Amén. Gloria al nombre del Señor. Está también conectadita con nosotros por ahí. Vamos a estar, hermano, hablando de los propósitos, ¿verdad? Las cosas que Dios hace, cómo Dios trabaja. Joel Cora también está conectadito por ahí. Dios te bendiga mucho, Joel. Está Luz Estel Colón de Trenton. Está la pastora Becky Román. Dios te bendiga mucho desde Lowell, Massachusetts. Dios bendiga a la pastora Becky Román, que está saludándonos desde Lowell, Massachusetts. Gloria al nombre del Señor. Y está por ahí todo ese pueblo conectadito. Yo quiero que usted vaya conmigo. Vamos a dar la oportunidad que usted vaya conmigo a Génesis capítulo 45. El versículo que vamos a estar considerando es el versículo 5. Vamos a estar hablando un poco de la historia de José. Amén, este día, y vamos a también hablar un poco de gloria al nombre del Señor, de diferentes situaciones que se dieron y tiempos de crisis que hubo en la iglesia y, ¿verdad?, en la historia bíblica. Está Javier Ben por allí, está Yerimar Vargas, está Nidiana Morales, está Ángel Agosto, está María González, está toda esa gente por ahí conectadita. Así que ¿verdad?, le compartimos esta palabra del Señor que estamos en este día compartiendo. Está María González. Gloria al nombre del Señor. Bueno, nosotros tenemos, hablábamos en el día de ayer, estamos en Génesis 45, de los tiempos de crisis. Gloria al nombre del Señor. Nosotros estamos viendo el desarrollo de un proceso en la tierra. Gloria al nombre del Señor, que Jesús ya lo había estipulado. Jesús ya había hablado de este periodo, que sería un tiempo, amén, donde estaríamos viendo diferentes señales o diferentes indicadores que nos iban entonces a nosotros a poner en la perspectiva de que estábamos viviendo lo que la Biblia denomina el principio de dolores. El principio de dolores iba a estar caracterizado porque dentro de ese periodo de tiempo íbamos a estar viendo terremotos en diferentes lugares, como hemos estado viendo esta semana. Antes de ayer hubo uno en Croacia, hace algunos 4 días hubo uno en Dakota, algunos 5.7 grados. Hubo otro por el área de Nueva Zelanda de 6.7 grados. Hubo otro por California de 5.3 grados. Acá en Puerto Rico ha estado temblando ya a menor frecuencia, pero ha estado temblando en diferentes lugares del mundo. Y pues estas cosas siempre, ¿verdad?, la gente busca atenuarlas porque la gente dice que siempre han habido terremotos, que eso es un proceso natural del planeta Tierra y que pues, ¿verdad?, eso va a ocurrir y la gente siempre busca aplacar esto. La palabra también dice que iban a haber pestes, epidemias, enfermedades, tal y como estamos viviendo hoy, donde nosotros hemos estado mirando el desenlace, hemos estado mirando de cómo realmente usted ha visto que estamos viendo un mundo ahora mismo encerrado, estamos viendo los casos aumentar de una manera, ¿verdad?, exponencial. Poderoso el nombre del Señor. Estamos viendo cómo en New York, en el día de ayer me reseñaban, me compartían una información que en Nueva York al día de ayer habían registrado un aumento terrible y ya estaban por 15,000 casos en el día de ayer en toda la ciudad. No sé por dónde vaya la estadística en el día de hoy. Pero esta epidemia ha corrido muy rápido, es muy contagiosa, ¿verdad? Los números han seguido subiendo. Hoy mismo estaban informándonos hace unos minutos atrás que aquí en Puerto Rico el número de casos aumentaba. Creo que ayer habían informado de algunos 21, ya hoy se habla de algunos 30 y pico. Y claro está, esto se está dando porque se está obteniendo de las pruebas que se han hecho. Apenas iban 100 y pico, 200 algo de pruebas, o sea, y todavía estaban esperando el resultado de algunas 70. Quiere decir que el flujo de pruebas ha sido, ¿verdad?, lento, que tampoco está todo el que está enfermo, está yendo al hospital, lo están mandando a quedarse en sus casas. Y solamente se está trabajando con los números que el gobierno da, que no sabemos, ¿verdad?,
y entendemos que hay mucha más gente contagiada por encima de las estadísticas. Pero todo lo que estamos viendo, ¿verdad?, es parte de esas pestes que la palabra, enfermedades que la palabra nos habla. Estamos viendo terremotos, estamos viendo que se aproxima un sistema, un proceso que este proceso está llevando en definitiva a una escasez de alimentos más adelante. No estamos diciendo que va a haber escasez de alimentos en un mes o 2 meses o 3 meses, sino que muchos de los productos que estamos acostumbrados a encontrar comúnmente posiblemente puedan tener, ¿verdad?, puedan tener posiblemente algún tipo de escasez por muchas cosas que se han dado, cultivos que se han perdido por el clima, situaciones que se han venido dando. Ahora mismo ustedes saben que se han perdido muchas siembras y que las cosas no están como empezaron, las cosas han ido desmejorando, pero es parte del cumplimiento profético para que la gente pueda entender que estamos en el principio de dolores. Estamos viviendo una situación, gloria al nombre del Señor. Italia, es terrible lo que se está viviendo en Italia, en España, en diferentes lugares del mundo. Esto no es un evento aislado, esto es un evento que está todo el mundo en esto. Aquí gente de todo pueblo, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Esto ha arropado el mundo en algunas semanas y todavía sigue, ¿verdad? Nosotros, lo que los gobiernos están trabajando es para esa curva que va, ¿verdad?, dándose de contagios por día, llega a un nivel de pico y pueda entonces comenzar un control o un descenso. Un control o un descenso, que al día de hoy no hay un control, mientras nosotros veamos que los números, en vez de disminuir o de mantenerse en una estabilidad, siguen subiendo, aumentando. Esto indica que la proyección es, ¿verdad?, en ascenso, porque cada persona que se registra como un nuevo contagio, ese ha contaminado a 3 personas más, y así sucesivamente cada uno de esos 3 va contaminando a 3 más, y por eso es que se le está pidiendo a las personas un aislamiento social para que las personas, ¿verdad?, se separen y los sistemas de salud no colapsen. Hay una situación que se está dando, y es que cada vez que llega una persona que se atiende con los síntomas de la situación, ¿verdad?, del coronavirus, pues nos limita en el sentido de que esos doctores, esas enfermeras que están atendiendo esos casos tienen que entonces aislarse y vamos perdiendo el recurso humano, y eso va colapsando el sistema de salud porque nos vamos quedando sin personal, y es una de esas causas por las cuales se le está pidiendo a la gente que si tienen los síntomas se aíslen en sus casas, a no ser que tengan un caso de gravedad, porque básicamente, ¿verdad?, no hay mucho que hacer en ese sentido. Poderoso el nombre del Señor. Pero nosotros como iglesia tenemos que entender de que estamos viviendo un tiempo que es señalado por Dios. Y aunque nosotros nos afectamos porque estamos aquí en la tierra, vivimos esta tierra, nosotros lo que estamos viendo es un libreto en cumplimiento. ¿Por qué un libreto, Jeremías? Porque la palabra ya lo había descrito, ya lo había plasmado, y tenían que darse estos eventos, tenían que darse estos acontecimientos para que se acomodara, gloria al nombre del Señor, el escenario profético. Observen lo que Daniel habla. Daniel habla y dice que en el tiempo del fin la ciencia se aumentaría, en el tiempo del fin la ciencia se multiplicaría. Entonces nosotros vemos señales que la gente le llama señales comunes o aplacan la situación, porque pues huracanes siempre han habido, aunque la gente reconoce que están habiendo huracanes de unas grandes categorías y creando grandes estragos, como el que hubo en Bahamas el año pasado en Abaco, donde ustedes vieron ese huracán estacionado allí en las Bahamas, en esa área, destruyendo, trayendo destrucción, desolación, donde se vio ese huracán María trayendo un desastre al Caribe y a Puerto Rico. Pues la gente siempre pues busca esa área donde, ¿verdad?, puedan confortarse y decir, pues esas son cosas que siempre pasan. Pero una de las señales que nosotros estamos viendo, que son muy marcadas y que sin lugar a dudas son de trascendencia y de relevancia, es la situación del adelanto de la ciencia. La ciencia ha ido en un aumento extraordinario, y estamos hablando de términos que hace 20 años atrás, 15 años atrás no se hablaban, como lo que es la inteligencia artificial, ¿verdad?, como estamos viendo también esta evolución tecnológica, el 5G, lo que es el 5G, el sistema de operar, ¿verdad?, bajo programas de inteligencia artificial, lo que son los hologramas, el proyecto que se está llevando a cabo por Tesla, de Starlink, donde se está trabajando en un proyecto de conectar al mundo satelitalmente para que el mundo tenga internet y pueda correr a esa velocidad de 5G, que eso básicamente es una autopista que se está abriendo para que las transacciones mundiales en tiempo real puedan fluir con normalidad y en unos tiempos extraordinarios. Y eso a su vez, aunque la gente lo desconoce,
prepara un escenario profético, porque la palabra establece desde que se escribe y se revela esta revelación de Apocalipsis, que cuando llegara el tiempo final, la ciencia tenía que estar en un adelanto para que pudiese entenderse lo que estaba hablando Juan sobre los dos testigos. Yo hablaba el día que dimos el estudio, que Juan relata en Apocalipsis capítulo 11 que cuando matan a los dos testigos, cuando matan a esos dos testigos, la gente de todo pueblo, de toda lengua, de toda tribu y de toda nación va a poder ver, y van a poder ver a esos dos cadáveres que van a estar en un punto fijo, dice la palabra. Y como único tú podías entender eso, era por medio de que la tecnología aumentara y llegara a estar donde estamos hoy, que yo estoy aquí en un punto fijo y aquí gente que nos ha estado saludando de diferentes lugares del mundo. Gloria al nombre del Señor. Como ustedes han estado viendo, de Italia hay gente conectada, de Chile hay gente que se conecta, de Colombia, de diferentes lugares del mundo, de España, porque la tecnología, la ciencia que se aumentó ha proporcionado, ha traído entonces el acomodo para que eso que Juan vio pueda venir a cumplimiento. ¿Qué fue lo que Juan vio? Que ponían esos dos cadáveres de los dos testigos en Apocalipsis 11 en adelante, los ponían allí, y que la gente de todo pueblo, de toda tribu, de toda nación podían ver esos cuerpos. Y eso no era posible hace 30 años atrás, eso no era posible en generaciones anteriores. Eso se hace posible porque a Daniel se le explica en el capítulo 12, versículo 4, que en el tiempo ya del fin, porque a Daniel le dicen que selle las palabras y que eso va a estar sellado, eso va a estar sin revelarse hasta que llegue el tiempo del fin. Y nosotros hemos entonces visto ese sello de la ciencia multiplicada abrirse, y por eso es que estamos viendo cómo la tecnología ahora acomoda el cumplimiento, no de cualquier cosa, sino de narraciones apocalípticas, narraciones que están dentro del libro de Revelaciones, como estamos hablando de que Apocalipsis capítulo 11, cuando hace 20 años atrás nosotros no conocíamos sobre transmisiones live, sobre transmisiones mundiales, que la gente pudiera poder ver un evento en un punto fijo del planeta, ya la palabra establecía en Apocalipsis 11 que la gente de todos los pueblos, de todas las tribus, de todas las lenguas y de toda nación iban a poder ver los cadáveres de los dos testigos en aquella plaza. Entonces la señal de la ciencia multiplicada es una ciencia, ¿verdad?, que está manifestándose, una señal que se está manifestando, y que sin lugar a duda y que inequívocamente es una señal muy marcada, porque eso iba a ocurrir cuando llegara el tiempo del fin, según las indicaciones que se le dan a Daniel. Dice Apocalipsis capítulo 11, habla y dice que en ese tiempo, ¿verdad?, donde matan los dos testigos, dice en el 11:9, y los de los pueblos, la gente de los pueblos, de las tribus, de las lenguas y de las naciones verán sus dos cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Cuando usted analiza eso, cuando usted lo analiza y usted se pregunta, ¿y cómo la gente de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación, de toda tribu iba a poder ver esos dos cadáveres en un punto fijo del planeta? Pues como único lo iban a poder ver es como de la misma forma y manera que usted está viendo este live, que iban a haber comunicaciones satelitales, que iban a ver las tecnologías que tenemos ahora para que esto se pudiera acomodar a cumplimiento. Y no solamente a Juan se le revela el asunto de lo que es este tipo de tecnología, como la que usted y yo estamos ahora mismo participando de ella, que usted está en su hogar o está en algún lugar remoto y usted me está viendo en vivo. Así vamos a suponer que estuvieran los dos cuerpos ahí fijos y la gente del mundo entero estuviera conectándose para mirar y para poder ver y presenciar. Y ese cumplimiento de ese tiempo que se le está revelando a Juan, pues llegó porque esto que usted y yo estamos participando es cumplimiento cabal de ese escenario, de esa situación. Cuando usted mira, va más allá todavía. Juan estaba hablando de redes sociales. Juan estaba hablando de las redes sociales que hace unos años atrás nosotros no las conocíamos. Nuestros padres no crecieron con Facebook, nuestros padres no crecieron con Instagram, nuestros padres no crecieron con las redes sociales como hoy en día esta generación final las tiene. ¿Por qué? Porque esta generación es la generación que ve el sello de la ciencia, que ve la revelación de la ciencia abrirse
en ese libro que se le dice a Daniel, sella las palabras del libro, y hasta que, ¿verdad?, llegue el tiempo de la ciencia, cuando llegue el tiempo final, la ciencia se aumentará. Quiere decir que una señal inequívoca del tiempo del fin es la ciencia. Y dentro de ese periodo de ciencia multiplicada, ver aplicaciones de esa tecnología que tenemos en este tiempo, verlas en realidad. Como estamos viendo esa escena de 2 cadáveres en un punto fijo, donde todos los moradores de la tierra, de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación, tienen acceso a poder visualizar eso. Juan habla de las redes sociales porque Juan está diciendo ahí en el versículo 10, vi a los moradores de la tierra, del globo terráqueo, regocijándose sobre ellos. Él veía que los moradores de la tierra, los que estaban de diferentes puntos del planeta Tierra, que estaban, ¿verdad?, viendo esos 2 cadáveres, estaban en regocijo, y dice que se enviaban regalos unos a otros. Como una persona que esté, por ejemplo, en África, puede enviar regalo a una persona que esté en Estados Unidos. Primero tenía que venir el cumplimiento de lo que es las tiendas online, de lo que son estas empresas como eBay y Amazon, para que la gente pudiera comprar regalos y enviar regalos unos a otros. Tenían que también interactuar socialmente. Entonces tenía que haber esa interacción social, tenía que haber una plataforma que permitiera estos elementos donde los moradores de la tierra pudieran ver estos 2 cadáveres, donde los moradores de la tierra pudieran intercambiar expresiones de regocijo, de alegría sobre ellos, y poder, ¿verdad?, entender lo que está diciendo la palabra en este tiempo. Es una realidad que emerge de la misma palabra, cómo estos moradores de la tierra podían hacer y enviar regalos unos a otros por un periodo de 3 días y medio. Hoy en día tenemos a Amazon, hoy en día tenemos a eBay, hoy en día tenemos las grandes cadenas, Walmart Online, tenemos grandes cadenas internacionales que hacen posible la entrega de regalos, la entrega de obsequios de unos moradores hacia otros en cualquier lugar y parte del mundo. Pues es un cumplimiento pleno y total de lo que nosotros hemos estado viendo, de la tecnología desarrollada para este tiempo. Y yo estuve hablando y comencé a hablar en el estudio que dimos en estos días sobre lo que es la marca del anticristo, lo que es la marca de la bestia, y cómo esta situación del coronavirus está haciendo un acomodo en cuanto a lo que es, ¿verdad?, la plataforma de operación del anticristo. Porque observe y fíjese que yo planteaba ahí, y es algo de lo que vamos a estar trayendo en estos días, estén pendientes de las redes sociales que vamos a estar anunciando porque ese estudio va a continuar, donde se está solicitando a nivel de Casa Blanca. Casa Blanca se reunió con Facebook, se reunió con Google, se reunió con Amazon, con las grandes empresas, para diseñar un mecanismo de traqueo nacional, donde las personas puedan saber por medio de aplicaciones si a su alrededor hay una persona que está contagiada o que tiene, ¿verdad?, el virus. Y esto, según ellos están explicándole a la gente, se utilizaría con la finalidad o la modalidad de que las personas puedan conocer quién está a su alrededor en el sentido de alguna epidemia o de alguna enfermedad. Pero para poder ejecutar esa acción que ellos quieren ejecutar, tiene que haber un traqueo de las personas a nivel nacional y a nivel mundial. Quiere decir que entonces ese mismo sistema que ellos están hablando de que quieren implementar para poder traquear dónde están las personas contaminadas en tiempo real a través de aplicaciones, y que usted mantenga distancia y poder determinar cuántas personas están infectadas por área, por pueblo, por estado, por metros cuadrados, todo ese tipo de cosas, información de data que ellos quieren obtener. Para poder obtenerla tienen que entonces trabajar en una plataforma que está muy directamente relacionada con lo que es el anticristo, porque el anticristo va a tener exactamente ese mismo sistema, un sistema de traqueo de cada individuo, un sistema, en el nombre del Señor, que le estuve hablando a ustedes, que a través de la nanotecnología va a ofrecerle al hombre 3 cosas: sabiduría, conectar el cerebro a la nube, brain to the cloud, le va a entregar, ¿verdad?, que el hombre tenga un acceso de mente a la nube por la nanotecnología, los nanobots que se reciben a través de la marca del anticristo, modificación genética, que también lo estuvimos explicando, para que esa matrix, esa programación mundial universal que va a estar leyendo identidades por biometría, que ya eso es otra cosa que la gente no se ha dado cuenta. Usted ha estado viendo la campaña de Real ID 2020, donde usted tiene que, si tenía una licencia secular, ir a sacar la que tiene la estrellita en Puerto Rico, y eso está a nivel mundial. Usted no va a poder viajar ni de Europa
a Estados Unidos, ni de Estados Unidos a Europa, ni a ningún lugar, si usted no tiene esa Real ID. ¿Y por qué es una Real ID? Porque es una ID biométrica, por eso es real. Cuando ellos le toman la foto a usted, esa foto y esas huellas van a subir automáticamente al cloud. Y le va a decir al cloud que esa huella y esa mirada, esa biometría del ojo pertenece a usted y que eso es algo inequívoco. Por eso es una ID real. Eso es una ID que la gente no la va a poder falsear, porque eso va a trabajar con biometría. Pero eso a su vez trae unos elementos para que el mundo pueda trabajar según lo que el anticristo, gloria al nombre del Señor, ha establecido, ¿verdad? Dentro de ese formato. Entonces, ¿por qué yo hablé de Génesis 45? Porque nosotros estamos viendo que hay procesos en la vida que el amigo, la iglesia va a vivir. Nosotros estamos viviendo el proceso de un libreto profético que se estipuló, que tiene que ocurrir, que tiene que suceder. Pero nosotros tenemos que aprender a extraer, nosotros tenemos que aprender a succionar, como decimos en la palabra, retener lo bueno, ¿verdad? Y desechar lo malo. Nosotros sabemos que estamos pasando por un tiempo de dificultad, que estamos pasando por un tiempo donde ahora mismo hay una crisis emocional y espiritual en las vidas, que el amigo tiene necesidad de Dios, que la vida tiene necesidad de Dios, que hay una crisis emocional y espiritual a nivel mundial, que ha habido un cambio en lo secular de nuestra manera de vivir. Está todo el mundo encerrado, está todo el mundo, gloria al nombre del Señor, trabajando desde sus hogares. Poderoso Dios, están ahí encerrados y está cambiando la mentalidad de la gente relacionarse con el gobierno. Está cambiando el formato de la gente hacer los pagos. Observe cómo ya empresas como Kentucky y muchas otras compañías, la mayoría, se están moviendo a través de pagos por aplicaciones, a través de pagos por lo electrónico. Y eso, aunque la gente no lo ha percibido, eso es un adoctrinamiento para que el sistema que se va a estar dando próximamente en la tribulación, pues venga en un acomodo mental psicológico, la gente tenga ese tipo de aceptación. Imagínense ustedes una nanotecnología donde a las personas le van a decir que no se van a enfermar de estas plagas porque van a estar protegidos. Una nanotecnología donde le digan a la gente, esa misma nanotecnología que te protege de los virus y de las epidemias, te va a dar la capacidad de tú acceder a la nube o al cloud y tener un cerebro externo, un neocórtex conectado a la nube, donde aumenta tu capacidad. Fíjense que cuando la palabra habla de Génesis, Eva ve el fruto y el fruto era agradable para alcanzar sabiduría. El enemigo le dice a Eva varias cosas. Le dice, no moriréis, seréis como Dios. Que iba a ser inmortal y que iba a ser igual a Dios. Y básicamente el enemigo, por medio de la tecnología, está replicándole la oferta al ser humano. Y el ser humano, sin darse cuenta, está siendo promovido a la misma fórmula que fue promovida a Eva. Se le vio que iba a ser igual a Dios, sino que sabe Dios que va a ser igual a Él. No moriréis, fue otra de las cosas que le habló. Y dice que era un fruto agradable para alcanzar sabiduría. Esas tres cosas fueron las cosas que movieron a Eva a entrar en ese engaño. Que no iba a morir, que iba a alcanzar sabiduría y que iba a ser igual a Dios. Entonces, básicamente es lo que el hombre está haciendo en este tiempo a través de la tecnología. Tratando de traer terapias genéticas en modificación por el método de CRISPR-9 para extender la vida. Y como yo les mostraba en el estudio, los millennials ya tienen una proyección de vida. Ya se está proyectando que los que nacen en el milenio, en el millennials, no en el milenio, ¿verdad?, profético, sino que son del 2000 en adelante, la proyección de vida de ellos va a ser longeva, mucho más longeva que la de nosotros, porque dentro de estos adelantos científicos viene lo que es la modificación genética, las terapias génicas que van a llevar a trabajar con estos genes que tienen que ver con el envejecimiento, y a través de esas terapias génicas ellos van a ser modificados y van a poder tener más extensión de vida. Déjeme decirle que esto no es ciencia ficción. En la serie de Unnatural, en Netflix, cuando usted observa bien esa serie completa de Unnatural, 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 presenta cómo ya eso lo han establecido en animales. Usted va a ver allí dos ratones que nacen en el mismo día. A uno se le da la modificación genética, a una hacienda del otro día, y al que no se le da el aspecto de vejez, ¿verdad?, la espalda encorvada y todas estas manifestaciones de la vejez se manifiestan en el que no fue modificado. El que es modificado se le ha prolongado la vida 10 veces más que el otro.
está joven, está sin las características de vejez, está sin enfermedades, y exactamente eso es lo que están haciendo, moviendo esa genética, ¿verdad? Moviendo esa manipulación para que las personas puedan tener, y cuando le ofrezcan que van a tener inmunidad contra los virus, cuando le ofrezcan que van a tener sabiduría conectándose al cloud, que no vas a tener que estar enviando mensajes escribiendo, sino que todos aquellos que estén en Brain to Brain Network puedan comunicarse de mente a mente, porque la tecnología verbal es una tecnología antigua y de banda ancha, es vieja. Esta sociedad la quiere eliminar y quiere trabajar, porque ustedes se dan cuenta que básicamente la gente todo lo quiere trabajar rápido. Cuando usted ve un post largo, usted no lo lee, porque la gente lo que quiere leer es post cortos que vayan al grano y que puedan tener información rápido, y eso es lo que se ve. Igual los videos, la gente no ve videos largos, la gente quiere ver videos cortos que en poco tiempo le transmitan un mensaje. Esta generación todo lo quiere rápido, lo quiere al toque de un botón, lo quiere al alcance de una manera rápida. Y hacia eso, hacia lo que se encamina esto. Por eso viene la tecnología del 5G, para que se pueda dar lo que es la realidad virtual, el holograma y todo esto. La situación es que esta crisis que estamos viviendo es un acomodo profético y cumplimiento del libreto, pero no deja de haber una crisis. Acababa yo de leer una noticia en el Nuevo Día, gloria al nombre del Señor, cómo estaba hablando la palabra de que habían hambre. En Mateo 24 dice que una de las señales del principio de dolores son las hambre, y si estamos diciendo que esto de las pandemias, esto de las pestes es parte de eso, pues también tenemos que ver que también conjuntamente con esto van a abrir las hambrunas. Va a haber entonces lo que la palabra dice, porque es una serie de elementos que se van a unir y que van a determinar que estamos ya en el principio de dolores. Yo tengo una percepción espiritual, sin lugar a duda y sin miedo a equivocarme. Es una percepción que la he tenido por la revelación de la palabra, de que la iglesia sin lugar a duda está viviendo el principio de dolores. No hay duda de que estos eventos, estamos hablando aquí de un evento de trascendencia mundial, o sea, usted no está aquí a usted solo, Puerto Rico no está aislado solo, Nueva York no está aislado solo, no está aislada la República Dominicana sola, está aislado el mundo entero, Europa está aislado, los países están aislados. O sea, esto es algo que es de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Esto es un evento que está trastocando al mundo entero. La economía no se está trastocando para un solo pueblo. La economía no se está trastocando para Estados Unidos. La economía no se está trastocando para una sola nación. Esto se está trastocando a nivel mundial. La bolsa de valores se ha desplomado y ha estado trabajando, ¿verdad?, de una manera que se pronostica una recesión económica a nivel mundial. Va a ser algo que es mundial, y todo esto va acomodando un escenario profético, pero a la misma vez va creando una crisis. Entonces nosotros tenemos que entender que el pueblo de Dios pasó por diferentes crisis. Recuerden cuando el pueblo de Dios estaba en Egipto, había una esclavitud, el pueblo estaba en esclavitud y estaban trabajando. Y cuando Dios quiere trabajar con el pueblo, gloria al nombre del Señor, cuando Dios quiere trabajar con el pueblo y llevarlo al desierto para que el pueblo le diera fiesta en el desierto, Dios comienza a tratar con Faraón, y Faraón pues se endurece, y Dios mismo trabajaba con él y lo endurecía. Pero llegó el momento donde Dios había establecido que había llegado el tiempo de cumplir, ¿verdad?, eso que Dios quería hacer. Dice la palabra del Señor que cuando ya llegó el tiempo de Dios sacar con mano fuerte al pueblo de Egipto, Dios le habla a Moisés y le dice que tomen, ¿verdad?, que tomen un cordero el día 10 de ese mes que Dios lo establecía. Es donde Dios establece el calendario para el pueblo de Israel. Ese iba a ser el primero de los meses, y que a partir de ese día contaran 10 días, porque él estableció que la mañana y la tarde harían un día, y contaran 10 días, y que a partir de ese día número 10 ahí seleccionaran el cordero sin mancha, sin defecto, porque ese cordero representaba al Cordero de Dios. Y le da las instrucciones de celebrar la cena de la Pascua, y en aquel día la nación judía que estaba en Egipto iba a ver la manifestación de una plaga, de una pestilencia que iba a operar en aquella noche la ejecución, la mortandad de todos los primogénitos. No solamente esto iba a ser una mortandad de humanos, sino también de animales. Y se habla de que fue una peste, que es la que se movió, pero Dios le dio una señal al pueblo, y Dios le dio unas instrucciones al pueblo. Dios le dijo al pueblo que se mantuvieran en sus casas, que hicieran y celebraran la cena del Cordero ese día,
y que pusieran en el marco de las puertas, y estamos hablando, ¿verdad?, que esto era en la connotación histórica para el pueblo de Israel. No es que usted, ¿verdad?, va a buscar ahora una sangre de cordero para ponerla, porque esto tiene una implicación espiritual, donde ahora la sangre de Jesucristo, que es el Cordero de Dios, está sobre nuestra morada, sobre nuestra casa espiritual, que somos nosotros. Nosotros somos la morada del Espíritu Santo, nosotros somos esa casa, este tabernáculo terrenal que se nos dio, está ahora bajo la sangre del Cordero. Y esa es la implicación de esto. Cuando el pueblo está allí en Egipto, que está en esclavitud, que Dios los va a sacar con mano fuerte, ellos celebran ese día, tenían que hacer una matanza, y cuando nosotros vamos entonces al conteo de cuánta gente había en ese pueblo, se estima que por lo menos habían algunos entre 500 a 600 mil, y en el censo se habla de 600 y tantos de miles de hombres, y eso se multiplica por algunos 4 o 5 por familia, y nos da más o menos una expectativa de que había algunos 3 millones de personas podían haber allí en el pueblo, y que aquel día, como los que no tuvieran la capacidad de comerse un cordero se unían a sus vecinos, y entre ellos tenían que matar el cordero, recoger la sangre en los lebrillos, en las tacillas de barro, y ponerle esa sangre con un hisopo en el dintel, porque esa era la señal de que ahí se había celebrado el convenio, de que ahí se había celebrado el pacto, de que ahí se había aceptado el acuerdo de Jehová, y que ahí, ¿verdad?, esa señal de la sangre del cordero iba a servir para que cuando pasara esta pestilencia determinara y pudiera reconocer que en esas puertas que estaban marcadas con la sangre del cordero él no podía entrar y tenía que pasar de largo. Y por eso es que Pesach, que es el término que se utiliza para la Pascua, es pasar de largo. Quiere decir que cuando el pueblo trabajó ese día normal con mucha más carga, tuvo que entonces venir y matar el cordero, y allí se sacrificaron, allí hubo un gran holocausto de corderos. Estamos hablando de un aproximado de casi 500,000 de corderos que fueron sacrificados y que tuvieron que ser asados. Así que ustedes imagínense todos esos corderos siendo asados a la vez, gloria al nombre del Señor, y toda esa fragancia saliendo. Algo extraño estaba ocurriendo, algo tenían que haber detectado los egipcios, pero desconocían de lo que estaba pasando. Quien estaba trabajando en el asunto era el pueblo de Israel. Tenían que comer este cordero con hierbas amargas, que esto es tipología, ¿verdad?, del proceso que iba a pasar el cordero, y con panes sin levadura, que es prácticamente una representación del pan de vida, que no tiene pecado, el pan de vida que es Cristo, el cual es sin pecado. Por eso era un pan sin levadura, porque la levadura es tipo de lo que es una falsa doctrina o de pecado. Y todo esto era una representación tipológica que fue real en su momento, pero que señalaba y apuntaba al Cordero de Dios y al verdadero Cordero. Cuando esta plaga pasa de largo en aquella noche, el pueblo de Israel tuvo que estar en sus casas, tuvo que estar guardado, y tuvo que, ¿verdad?, para poder ser librado, tener esa señal de la sangre en sus puertas. Y eso pues crea una relevancia cuando el Señor viene a la tierra. Juan lo señala y dice: ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa sangre fue derramada en la cruz del Calvario, y ahora todos los que recibimos esa sangre la estamos poniendo, ¿verdad?, y viene esa marca, ese sello del Espíritu Santo. El Espíritu de adopción viene a vivir dentro de todos aquellos que reciben por fe. Por la fe son justificados, y por la fe en la sangre del Cordero. O sea, usted tiene fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que usted no ve. Usted tiene fe de que la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios, lo limpia de pecado, y que esa sangre que está sobre su vida le hace a usted más que vencedor sobre la pestilencia de la muerte. Ya la muerte no tiene potestad sobre usted. Entonces, esa básicamente era la representación, que hemos salido de la esclavitud de Egipto por medio de la sangre del Cordero, por medio de ese pacto establecido en su sangre, y que la sangre de Jesucristo nos limpia de pecado. Y no solamente eso, sino que también se da un proceso de una nueva criatura, un nuevo nacimiento, una regeneración en el espíritu, donde recibimos un espíritu que nos adopta. Ahora, en vez de ser criaturas, pasamos a ser hijos de Dios. Y Juan habla, en primera de Juan capítulo 3 habla y dice: hermanos, miren cuán grandes y preciosas promesas el Señor nos ha dado para que seamos hijos de Dios, como ahora lo somos, los que hemos recibido la potestad, los que hemos recibido el derecho, porque no todos son hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, todos somos creación de Dios. Pero la palabra dice que a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, a esos les dio la potestad. La potestad es un derecho legal en el reino de los cielos. La potestad, ¿verdad?, es lo que nos hace y nos reconoce como hijos. Y ahí dice la palabra en Juan que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad o les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que antes de ser hechos hijos de Dios,
que antes de recibir la potestad legal en el campo espiritual, en el reino de los cielos, de ser hechos hijos de Dios, todos éramos criaturas de Dios. No todos somos hijos de Dios. Hijos de Dios son aquellos que reciben el derecho, que reciben la potestad por medio de la sangre. Es una sangre vinculante. Observe que su papá biológico es el que lleva la misma codificación genética que usted. Por lo tanto, para usted poder ser hijo de Dios, tiene que entonces venir a ser lavado con la sangre del Cordero, que es la que le va a dar entonces a usted el espíritu de adopción que lo vincula por medio de esa sangre al Padre. Y ahí es donde usted viene a ser un hijo de Dios. Y Juan hablando en 1 de Juan capítulo 3 diciendo que todavía no se ha manifestado en nosotros lo que hemos de ser, pero que cuando Él, nuestra vida, se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. Así que cuando hubo este tiempo de crisis en el pueblo de Egipto, aunque había una crisis, se aproximaba una libertad. Escuche bien, y por aquí es que quiero llevar la cosa. Cuando el pueblo estaba en Egipto, estaba en una crisis porque Dios quería trabajar con el pueblo, Faraón se resistía. Y había una crisis terrible que Dios tuvo que aplicar una plaga que básicamente es lo que está pasando en este tiempo donde estamos en una pandemia mundial del coronavirus que cada día se extiende más, que cada día aumenta más su número, que cada día muere más gente, pero Dios está llevando a cabo una operación. La gente tiene que entender que Dios es soberano. La gente tiene que entender que en medio de todas estas cosas Dios tiene un control y que Dios lo que está permitiendo, lo está permitiendo porque hay un libreto establecido, que hay un cumplimiento bíblico que tiene que ocurrir donde la palabra dice que tendrían que venir las pestes, las plagas, que viene hambre sobre la tierra. Usted va a ver que esta situación, en vez de mejorar, va a empeorar. ¿Por qué? Porque la palabra compara todo este proceso con lo que es el dolor de parto. Y cuando vemos estas señales, nos ubica en el principio del dolor. Luego de que se confirme el pacto de paz y seguridad, que es la división de la tierra de Israel, y que por eso le hemos estado hablando, que aquí no hay casualidades, la operación que se está llevando a cabo es una que en estos días, el día 30 de marzo, estamos hablando de ya la próxima semana, se debe de conformar un gobierno en Israel y que ese gobierno de Israel va a trabajar con el proceso de paz y seguridad, que es el pacto que el anticristo más adelante va a entrar para confirmar. Y para el anticristo entrar a confirmar ese pacto, la iglesia va a ser arrebatada. Así que la gente que piense que está viviendo el último episodio de la vida, lamentablemente le tengo que decir, ¿verdad? En cuanto a profecía, ¿verdad? En cuanto a profecía, le tengo que decir que apenas estamos en el principio de dolores, que esto se va a poner peor, que esto va a agudizar y que la gente tiene que entender que aquí hay una vida que es real. Fíjate como la gente hoy en día teniendo carros, casas, dinero, están en sus casas enclaustrados porque el gobierno lo dice. Cómo están llevando a un control poblacional, cómo ya la gente está entrando. Y esto no es el control poblacional del anticristo, porque en el control poblacional del anticristo tú no vas a poder ir al supermercado a comprar, tú no vas a poder hacer ningún tipo de transacción si tú no tienes esa biotecnología. Esa biotecnología que es, ¿verdad? Básicamente podría ser una nanotecnología o algo más avanzado que te conecte con el sistema del cloud, de la nube, que puedas hacer transacciones, ventas, compras y puedas ser reconocido como alguien que recibió la replicación de ese código del hijo de perdición. Porque así como todos los que recibimos la sangre del Cordero, esa sangre del Cordero nos limpia de pecado. El pecado es un asunto espiritual. Lo que quiere decir es que nuestra identidad paterno-espiritual de Adán, nuestra contaminación espiritual de Adán, gloria al nombre del Señor, fue lavada y ahora vino un código espiritual, el DNA espiritual de nosotros, de las nuevas criaturas en Cristo Jesús, y por eso es que son nuevas criaturas, es el DNA espiritual de Jesucristo. Y de la misma manera que todos aquellos que reciben la sangre del Cordero reciben esa nueva creación en Cristo Jesús, dice, los cuales no son engendrados de varón y de mujer, sino de Dios, que Dios los engendra. De esa misma manera, dice la palabra, que viene esa marca, viene ese sello del Espíritu Santo. De esa misma manera, el anticristo, a través de una marca tecnológica, va a replicar en todos los que reciban ese sello, en todos los que reciban esa marca por medio de la tecnología de la modificación genética, el CRISPR-9, y usted debe hacer su asignación. Y sobre esto yo voy a estar hablando en el estudio de la marca del anticristo. Van a recibir una nueva identidad, van a ser personas biohackeadas, donde su cerebro va a estar conectado a la nube para adquirir sabiduría, pero el sistema va a poder tener acceso a lo que están viendo por sus ojos, a lo que están escuchando, que ya lo tienen a través de los dispositivos. Pero imagínense ese sistema ya injertado dentro del hombre. El hombre va a ser, ¿verdad?, un biohackeo a nivel de que el hombre va a estar conectado a lo que se está viendo en tiempo real. Imagínense que usted, lo que usted está mirando ahora, pueda estar subiendo directamente a la nube por medio de esa nanotecnología.
que lo que usted está comiendo se pueda saber que usted está comiendo, qué gusto se está sintiendo, que si está agrio, si está, todo ese tipo de cosas sensorial, auditiva, expresando los sentimientos, todo. Entonces usted ve la palabra que dice que antes que esté la palabra en la boca, ya el Señor la conoce y la sabe, y básicamente el enemigo lo que quiere es replicar eso a través de la tecnología. Cuando la gente esté conectada, el cerebro a la nube, por la biotecnología, Brain to the Cloud, ellos van a también a poder, antes de que las personas, de hecho, no se va a utilizar lo que es la situación de estar hablando, porque la gente lo va a hacer mentalmente, pero ya ellos van a tener conocimiento del pensamiento. Otra de las barreras que se han roto es la barrera de la comunicación. Yo estuve mostrando un video en ese estudio, y vamos a estar, cuando estemos dando estos estudios de tecnología, si esto se extiende, vamos a seguir dando estudios, educando al pueblo, y vamos a estar hablando sobre todas estas cosas que están ocurriendo. Pero ¿qué es el punto? ¿Cuál es el enfoque? Ya mismo yo voy a cerrar. Había una crisis en Egipto, venía una plaga, Dios tenía que hacer una operación, y así está ocurriendo en este tiempo. Hay una crisis mundial, hay una plaga, y Dios va a hacer una operación. El pueblo fue, después de esa plaga, librado, ¿verdad? Y nosotros tenemos que entonces mirar que en medio de las crisis Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito. Dice la palabra del Señor que aunque la gente no lo sabía en aquel tiempo, escuche bien por dónde voy, aunque la gente no lo sabía, aunque José no lo sabía, aunque los papás de José no lo sabían, aunque en Egipto no se sabía, antes de que José fuese llevado a Egipto no se sabía lo que iba a venir en el acontecer mundial. O sea, nadie sabía lo que iba a suceder en el libreto de Dios, en el formato de Dios. Ya Dios sabía que venía un gran hambre para la tierra en aquel tiempo. Escuche bien, venía una gran hambre para la tierra en aquel tiempo. Entonces, José tiene un sueño. La palabra revela que Josué tiene un sueño donde el sol, la luna y las estrellas se doblegaban delante de él, donde unos manojos de trigo se doblegaban delante de él, y José expresa este sueño. José expresa un sueño que venía por revelación de parte de Dios. Y ustedes saben la historia de este sueño, ¿verdad? Él le narra esta historia a sus padres, a sus hermanos. Ellos, como eran medios hermanos y tenían envidia de José, porque José era amado por su papá, no estuvieron en el mejor sentir de verdad de entender el sueño de José. Pero dice la palabra que el papá de José, Jacob, estuvo analizando este sueño y estuvo dándole mente a este sueño, porque esto era un hombre espiritual, este un hombre que tenía una percepción espiritual, y él sabía que este sueño tenía una connotación de más allá. Cuando se da la situación de que el papá de José lo envía a ver cómo estaban los hermanos y el asunto de cómo se estaba dando, porque José le informaba a su papá, y José va de camino allá a donde sus hermanos traen una conspiración. Traen una conspiración porque querían matar a José, querían eliminar a José. Y lo primero que determinan es, ¿verdad?, lanzarlo en aquella cisterna que ustedes saben que no tenía agua. Hubo una intercesión de los hermanos, y ahí nosotros hemos hecho aplicaciones de la importancia de la intercesión, de la oración, ¿verdad? Y cómo fue librado de esa situación, porque ellos no conocían lo que estaba pasando. El mismo José desconocía, ¿verdad?, de que todo esto era parte de un plan de Dios, porque Dios conocía el libreto, y nosotros tenemos que entender que todo lo que está ocurriendo es parte del libreto y del plan de Dios, y que Dios está en control. Aquí lo que nosotros tenemos que estar es, ¿verdad?, bajo la sombra de sus alas, y como hablaba yo en el día de ayer, dejar que el Espíritu Santo, que tiene la función de ser el consolador, y consolador es alguien que te acompaña para aliviar o aplacar el dolor o la pena, y esto es una función muy importante que tiene el Espíritu Santo, porque la perseverancia, la persistencia, quien la da, y esa capacidad, ¿verdad?, quien la pone en nosotros es el Espíritu Santo. Usted no persevera por su propia fuerza. Usted no permanece en el Señor porque usted quiere permanecer. Ya usted tiene el espíritu de adopción en usted, que es el que lo hace competente. Pablo dice que hemos recibido la competencia, que la competencia viene de parte del Señor, y es el que da la perseverancia. Ahora bien, entienda esto. Cuando José va a ser, ¿verdad?, matado en la cisterna está sin agua. Los hermanos interceden y determinan, ahí Dios prepara un ambiente, vienen estos comerciantes que vienen por este camino, que van a ir hacia Egipto. Gloria al nombre del Señor. Y ellos van dirigidos hacia el lugar donde Dios tenía un libreto, donde Dios tenía un plan y un propósito. No se mata a José, ustedes saben la historia que no lo matan. Básicamente lo que hacen es que lo venden como esclavo para Egipto, y nosotros tenemos entendido que aquellas 30 monedas que dieron por Jesús también era el precio del esclavo que se daba, aquellas 30 monedas. Quizás posiblemente, ¿verdad?, José en ese momento está enfrentando lo que es la desilusión de la traición familiar, está enfrentando cosas que él nunca esperaba
ni imaginaba que iba a estar ocurriendo. O sea, estaba comenzando una crisis para José, estaba comenzando una crisis, algo así, porque ustedes van a ver el desenlace de esto y a donde nosotros queremos llegar por medio de esta palabra. Se estaba dando esta situación donde los hermanos determinan venderlo para Egipto y matar a un animal y llenar la túnica de sangre, ¿verdad? Para presentarle una evidencia, una prueba a su padre de que José evidentemente había sido muerto por una bestia en el campo, y presentarle esa evidencia al padre y entonces, ¿verdad?, liberar esa responsabilidad delante del padre. Pero a su vez Dios estaba determinando y cumpliendo un plan. Dios estaba trabajando en un asunto que Dios quería llevarlo en medio de una crisis. Venden a José para Egipto. Llega José a Egipto. Ustedes saben que cuando llega este oficial del faraón, ¿verdad?, el oficial del faraón no lo compra otra persona, porque Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito, y aquí lo que estaba era el desarrollo del libreto de Dios. El desarrollo del libreto de Dios. Dios fue acomodando las cosas para que las cosas se fueran dando como Él las tenía establecidas en su soberanía. Entonces, básicamente es lo que está pasando ahora. Hay un libreto de Dios. La gente tiene que entender de que viene un cumplimiento profético, que esto no es un juego, que esto no es miedo, que esto es parte del libreto que ya fue establecido, que nos deja saber que ya entramos en un proceso de principio de dolores. La iglesia no está en la tribulación. La iglesia no se han abierto los sellos. Aquí todavía, cuando usted hace una comparación de lo que la palabra estipula para la tribulación, la palabra dice en Daniel 12, 1 y 2, que el tiempo de angustia o de tribulación es un tiempo sin precedente. Es un tiempo cual nunca ha sido antes ni será después. Es un tiempo de angustia para la nación judía, para la nación de Israel y para las naciones. Porque vendrán grandes terremotos, las islas desaparecerán, los montes desaparecerán, las potencias de los cielos serán conmovidas, los asteroides caerán en la tierra, dice Juan, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. No acaba de caer un asteroide en el Atlántico cuando ya viene uno para el Pacífico. Los pueblos, las naciones, Homeland Security moviendo gente de una costa para otra, angustia en la gente, desespero, maremotos, tsunamis, porque estos impactos van a crear grandes terremotos, grandes temblores, grandes tsunamis. Y dice la palabra, desfalleciendo los hombres por la expectación de las cosas que han de venir sobre la tierra. Y Isaías y el profeta Sofonías declaran algo muy revelador. Dice que los hombres de ese tiempo de la tribulación estarán aterrados. Y certifica Juan que en el Apocalipsis, en el capítulo 6, del versículo 12 en adelante, él ve a los reyes, él ve a los gobernantes, él ve a los poderosos, a la gente que tenía la capacidad que quizás usted y yo no tengamos, diciéndole a los montes y a las peñas que cayeran sobre ellos y lo escondieran de la ira del Cordero, porque la ira del Cordero ya había llegado y estaba establecida sobre la tierra. Quiere decir entonces que usted tiene que entender que en aquel tiempo de crisis, cuando se está desarrollando el tiempo de crisis para Egipto, se está desarrollando un tiempo de crisis porque Dios iba a libertar al pueblo. Dios iba a comenzar en una etapa nueva con el pueblo, y básicamente eso es lo que está sucediendo. Estamos en un tiempo de crisis, pero está Dios trabajando en una etapa para la tierra. Dios está trabajando en un proceso para un cumplimiento profético, ¿verdad? Uno de los temas que yo estaba trabajando era cómo el coronavirus está dando paso al acomodo tecnológico para la plataforma del anticristo. La gente se enfoca solamente en el virus, en las contaminaciones, en la gente que muere, pero mientras tanto eso está ocurriendo, en Tesla, el dueño de Tesla, Elon Musk, está enviando satélites al espacio, están haciendo el trabajo de la conexión del 5G, ¿verdad? Mientras hay un entretenimiento mundial, se está trabajando en otras cosas. Casa Blanca se reúne con Facebook, con Google, quieren un sistema de traqueo nacional. ¿Cómo se va a ejecutar eso? ¿Cómo se va a implementar eso? Por GPS, por los dispositivos. Recuerden que los dispositivos, los celulares, que es algo que ya psicológicamente se ha hecho parte del ser humano, es una herramienta que el gobierno utiliza para espiar, para obtener información, para saber dónde tú estás, qué tú estás haciendo, qué tú estás comiendo, qué estás viendo, qué fotos subiste, todo eso que tú lo ves algo como natural y normal porque nos han ido adoctrinando y ese es el formato ya en el que el mundo corre, pero ya todo eso es parte de lo que es el programa del cumplimiento profético. Entonces allí está José llegando a las manos de este oficial del faraón llamado Potifar, traicionado por sus familiares, herido, marcado, estaba siendo traicionado, estaba siendo vendido, llevado a un lugar donde él no conocía la cultura, llevando a un lugar donde él no conocía el idioma, llegando a un lugar donde él no conocía cómo era la alimentación, donde no estaba papi, donde no estaba mami, donde no estaban los familiares, donde se enfrentaba a toda una incertidumbre de vida. ¿Qué iba a suceder con él? ¿Qué iba a ocurrir en su vida? Pero como había un propósito, como había un libreto de parte de Dios, dice la palabra de Dios que Dios puso en gracia a José y que Potifar pone a José sobre su casa, y verdad, y básicamente cuando él tiene la conversación con la mujer de Potifar, él le dice que él lo había puesto sobre todas las cosas
pero que básicamente le había dicho que tenía todo a su disposición, pero que ¿verdad? Él tenía que cuidar a esa mujer, que tenía que cuidar a la esposa de Potifar. Y dice la palabra que esta mujer se obstina en estar con José, porque José era un joven de hermoso parecer, era un príncipe hebreo, tenía que tener, ¿verdad?, una buena apariencia, su formalidad corpórea, era joven, estaba en su esplendidez. Buen aspecto, y ella quería acostarse con José, y nosotros conocemos la historia de que José no responde a su llamado, sale de aquel lugar, y como el enemigo propició todo un escenario, no había nadie. Ella se hacía de la ropa de José, se queda con la ropa, se la arranca y comienza a gritar desenfrenadamente, y es donde entonces viene lo que es la difamación a José, y por esta difamación de esta mujer de haber dicho que José había querido estar con ella y que ella resistió el ataque sexual de José, cosa que ustedes saben, bíblicamente la historia no narra eso, sino que fue una difamación de ella. Pero, ¿verdad? Mientras el enemigo quería destruir un plan y un propósito de Dios, Dios seguía con su plan y con el propósito hacia adelante. José llega a la cárcel por haber esta mujer difamado a José. Y en la cárcel ustedes saben que se da la situación de los sueños del copero y el panadero. Ya cuando Dios lleva a la cárcel, entonces en medio de esa crisis Dios trae otros elementos, porque Dios lo que está haciendo es un continuo acercamiento, etapa por etapa, de llevar a José al palacio. Dios llevaba el plan de Dios, el libreto de Dios es que José iba a llegar al palacio para que por medio de José el pueblo, la nación de Israel, Jacob, sus hermanos, pudieran ser preservados, porque había una palabra de promesa para todas las naciones. Gloria al nombre del Señor. Y si José, que era el instrumento utilizado por Dios en ese momento de crisis, no llegaba al palacio, entonces el pueblo judío, los judíos que son ahora el pueblo judío, Jacob, los hermanos de José, hubieran muerto en esta hambruna, y Dios ya había lanzado una promesa en Abraham para el mundo entero de que en Isaac, ¿verdad?, iba a haber descendencia, de que en Isaac serían benditas todas las naciones de la tierra, en Abraham y en su descendencia por medio de Isaac. Entonces Dios está permitiendo que haya una crisis en la vida de José. Dios está permitiendo que haya una crisis en la vida de esta familia. Dios está permitiendo que haya una crisis nacional en Egipto, pero Dios está permitiendo todo esto porque Dios va a llevar un cumplimiento, y es lo que estamos viendo. Estamos en una crisis familiar, estamos en crisis emocionales, estamos en crisis nacionales, como naciones, como pueblo, pero Dios está llevando todo esto a un cumplimiento, al cumplimiento de un libreto que ya está establecido, y eso la gente tiene que entenderlo. Nada está ocurriendo por casualidad. Aquí ya estaba dicho que iban a venir estas pestes, está dicho que vienen la hambre, está dicho que vienen grandes terremotos. La gente no quiere acercarse a Dios, la gente está desesperada que termine esta cuarentena porque están ansiosos, ya quieren volver al pecado, ya quieren volver al desenfreno social, quieren volver a las situaciones que estaban antes de esto. Mire, María debió de haber sido una gran lección para la gente y no lo fue. Ahora vino el coronavirus, tampoco lo ha sido, hay un desespero. Y mientras la gobernadora estaba el domingo pasado diciéndole al pueblo que estábamos bajo una emergencia de unos efectos de una epidemia, la gente estaba desbordada en las playas del país, la gente estaba en las guaguas de chinchorreo contagiándose, contaminándose, y por eso ahora es que estamos viendo que está comenzando, porque los efectos de esta contaminación de este virus se comienzan a manifestar de 14 a 24 días después de la persona haber sido contaminada. Quiere decir que hay gente que están contaminados y todavía no se han mostrado los efectos en ellos. Y esos a su vez siguieron contaminando a otros, y esos se van a manifestar más adelante. Y esta cadena ha continuado así porque la gente no vio la importancia y no vio la relevancia de guardarse y de tomar las medidas y la determinación. Pero ahí estaba José siendo, ¿verdad?, el líder de la cárcel, porque Dios vuelve y lo pone en gracia, porque acuérdense que hay un propósito y un plan de Dios. Aunque el enemigo quiera matar el plan que Dios ha depositado, aunque el enemigo quiera matar y destruirle el propósito y el libreto, el propósito y el libreto ya están trazados. El salmista David dice en un momento dado: mi embrión vieron tus ojos, mi embrión vieron tus ojos, y en el libro ya estaban escritas todas aquellas cosas acerca de mí. O sea, que nosotros lo que estamos viviendo es el libreto de nuestras vidas, el libreto de lo que ya Dios estableció. El Apocalipsis ya es algo que, aunque para nosotros no ha sucedido, ya eso ocurrió. Igual se lo proyectaron en una pantalla de una revelación, y Él pudo, a través de esa revelación, documentarnos a nosotros
todo lo que iba a venir en el acontecer. Por eso la escatología es la ciencia que estudia el fin de los tiempos. Es la ciencia que estudia lo que ya se plasmó por medio de la revelación del Espíritu para los tiempos finales. Y si esto no estuviera ocurriendo, fuera otra cosa. Pero usted ve que la confirmación de lo que la palabra dice está cabal, se está cumpliendo en tiempos cabales. Y Dios se le está revelando a muchas personas. Usted ha podido ver cómo incluso artistas urbanos están hablando en sus videos, como vi en estos días un video de Juan Carlos Osuna diciéndole a la gente, a sus seguidores, que esto era cumplimiento de lo que la palabra dice, cumplimiento de lo que la Biblia dice. Pero aún así la gente, dice la palabra, que la gente no iban a entender. Dice Jesús cuando vino a esta tierra que sería como en los días de Noé. ¿Y cómo fueron los días de Noé? Bebían, fiestaban, se casaban, se daban en casamiento, y no está hablando de que el casarse era pecado, porque el casarse es algo que ha sido parte de lo que Dios implementó. Lo que estaba hablando era una depravación que había, gloria al nombre del Señor, lo que había era una contaminación de toda carne, una corrupción de toda carne, había hibridización, que aunque la gente y el sistema no quiere entenderlo, eso es lo que está sucediendo, animales puros e impuros. Dios le da las instrucciones a Noé que monten en el arca animales puros e impuros, y ahí no estaba la ley para clasificar animales puros e impuros. Entonces, ¿a qué se refería cuando hablaba de animales puros e impuros? ¿A qué se refería cuando dice que toda carne se había corrompido, a que había violencia en la tierra, que los pensamientos eran de continuo en el mal? Gloria al nombre del Señor. Entonces usted ve que la gente dice que Jehová Dios es un Dios fuerte y celoso. ¿Celoso de qué? ¿A quién Jehová cela? ¿A dioses imaginarios? ¿A creaciones imaginarias? No, hermano, es que el sistema tiene que romper con los tabúes, es que hay que entrar en lo que es la realidad, y Dios nos está procesando. Y José llega finalmente al faraón por medio de que la revelación que se le da al faraón de que había un hombre en la cárcel que había revelado los sueños de ellos y que se habían cumplido. Cuando José sale allí y llega donde el faraón, él le dice al faraón que había acontecido, qué sucedía, y faraón le narra el sueño. Y le narra esta situación a José de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas, y José le trae la interpretación por medio de la revelación del Señor. Y le dice a Faraón que lo que va a suceder es que vienen 7 años, ¿verdad?, de escasez y 7 años de abundancia, que la abundancia iba a llegar primero y que después iban a venir, ¿verdad?, los tiempos de escasez, y que lo que había que hacer era guardar en el tiempo de abundancia para que entonces cuando no hubiera en el tiempo de escasez poder sobrellevar el tiempo. Y así fue y así se dio. Y el asunto es que cuando se da esta hambre llega y alcanza el lugar donde está la familia de José. Y Dios había guardado silencio a este padre de José por todo este tiempo. Le guardó silencio, no le reveló que José estaba vivo, porque Dios quería cumplir un plan, Dios quería cumplir un propósito. Dios quería cumplir, ¿verdad?, lo que ya le había establecido en el libreto. Y dice la palabra que ustedes saben el asunto de que les ponía las copas en el costal y que hizo que trajeran a su hermano Benjamín y todo esto. Pero el asunto es que José perdona a sus hermanos, que José puede entender cuando ya está viendo el escenario abierto, cuando ya está viendo el cumplimiento del libreto. Y él dice en Génesis 45, versículo 5: ahora pues no os entristezcáis ni les pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. O sea que aquí hubo unos procesos de crisis para muchas personas, donde al fin y al cabo, al saldo de la situación, Dios maduró a José, Dios lo capacitó en todo ese proceso de traición familiar, de difamación, de estar en la cárcel, de estar en todas estas situaciones para poder llegar al cumplimiento del libreto y del propósito. Si José no es vendido, no llega a Egipto. Si no llega a Egipto, no iba a ser difamado. Si no es difamado, no llega a la cárcel. Si no llega a la cárcel, no llega al palacio. Si no llega al palacio, no hubiera habido provisión para él y para su familia. O sea que aunque hay momentos de crisis, aunque hay momentos de situaciones difíciles, tú tienes que entender como creyente, y el amigo tiene que entender que la única salida es Jesucristo. El creyente tiene que entender de que lo que está ocurriendo es cumplimiento de la palabra. El escenario profético se está trabajando en la atmósfera espiritual, y que aunque el mundo está laqueado físicamente, aquí se están moviendo las huestes de maldad, los gobernadores de las tinieblas y las potestades, donde se está llevando a cabo una ejecución de pestilencia, de enfermedad, donde hay gente que está muriendo. Esto está llevando casi una tasa, veía yo algunos 313,000 contagios con casi 15,000 muertes. O sea, estamos hablando de un 5% de personas, de cada 5 personas, de cada 100 personas que adquieren el virus, 5 mueren.
y dentro de las poblaciones, ¿verdad? Antes se especulaba que solamente eran personas mayores, ya está muriendo gente de 20 y pico de años, gente con 40 y pico de años, gente que no viajaron al exterior, gente que no tenían antecedentes médicos está muriendo, porque al principio se pensaba que solamente morían personas que tenían condiciones. Pero mientras se está dando el desarrollo de esta situación y de esta crisis, se está viendo que también hay personas que no tenían antecedentes médicos que están muriendo. Hay personas jóvenes que están muriendo. Aquí lo que importa es, más allá de una plaga terrenal, amigo, que puedas venir a que la sangre de Jesucristo se deposite sobre tu vida. Que el espíritu de adopción venga sobre ti, que en ti se regenere una nueva creación, porque hay plagas físicas que trabajan en nuestros cuerpos, pero más allá de esas plagas de coronavirus, de SARS, ¿verdad? De estas plagas que se han ido dando, mire, está la plaga del pecado, está la plaga de la muerte. Y esa plaga y ese pecado y esa situación de la muerte, el único antídoto que hay, porque no hay vacunas en laboratorios, no hay vacunas en farmacéuticas, se trajo, es un antídoto que se trajo desde el reino de los cielos. Jesucristo vino a traer la sangre que se necesitaba. Ahí estaba la sangre de la señal del pacto, tal y como había pasado en Egipto. Y la invitación es a que tú puedas reconocer que este tiempo de crisis es un tiempo de crisis como la que se estaba dando en el pueblo en Egipto, porque Dios quería hacer una operación de libertad. Hay gente que Dios en esta crisis los quiere libertar. Hay gente que en esta crisis Dios los quiere sacar de la esclavitud del pecado. Hay gente que en esta crisis Dios los quiere rescatar. Hay gente que en esta crisis Dios les quiere mostrar que Él tiene un libreto para con sus vidas, que Él tiene un propósito. Y la gente tiene que detenerse en este tiempo que están en sus hogares, en este tiempo que están viendo esta situación, de que esto no es un juego, de que la palabra del Señor está trazada y se va a cumplir. De que quizás las personas han llamado a los que han predicado esta palabra locos, como a Noé lo llamaron loco. Y por eso Jesús dijo que el tiempo de la historia iba a darle otra vez la repetición al asunto. Porque Jesús dijo que sería como en los tiempos de Noé. Noé pregonaba justicia, Noé pregonaba de un diluvio. ¿Y qué hacía la gente? Ahí la Biblia te lo demuestra. Se burlaban de Noé. Se burlaban del mensaje, un diluvio, ¿qué es eso? Los hombres no conocían, porque la tierra en aquel tiempo se regaba con un vapor que subía de la tierra. O sea que Noé le estaba predicando a ellos sobre un juicio que ellos desconocían. Y como los hombres desconocían, se burlaban. Y como veían a Noé haciendo ese arca y pasaban los años y no sucedía nada, decían que Noé era un loco, porque no sucedía nada. Y los años han estado pasando y nada sucedía, pero ahora comenzaron las nubes a ponerse, las nubes grises comenzaron a ponerse y la gente comenzó a ver que está pasando algo extraño. O sea que la invitación esta mañana es a que tú puedas identificar que este tiempo es un tiempo profético, que es tiempo de tú entrar en el arca de la salvación. Que todavía la iglesia está aquí predicándote de que puedes entrar en el arca de la salvación, que todavía yo te estoy predicando que la sangre de Jesucristo te limpia de pecado, que la sangre de Jesucristo es el antídoto para esa plaga llamada muerte y pecado que reina e impera en el hombre. Hay una solución para el hombre, hay un Jesucristo que está dispuesto a limpiarte, a perdonarte, a rescatarte y a restaurar tu vida, a devolverte todo lo que la vida te ha quitado. Que tú puedas entender que todo este tiempo de crisis es un tiempo para Dios manifestar su misericordia. Porque esta situación que está ocurriendo a nivel mundial está predicando. No se necesitan predicadores para que la gente pueda entender de que algo extraordinario está ocurriendo. Y eso que está predicando esta situación es el cumplimiento de la palabra. Entonces usted tiene que ver que Dios, por medio de la naturaleza, por medio de los eventos, por medio de los acontecimientos que son cumplimiento del libreto, está predicándole a la humanidad. Le está diciendo a la humanidad: tenemos que mirar lo que está ocurriendo, hay que hacer un alto, hay que detenernos, tenemos que tomar otro camino. Tú estás buscando un camino porque estás inseguro o estás insegura. Jesucristo dijo: yo soy el camino. Tú estás buscando la verdad porque tú estás confundido o confundida y estás viendo que el gobierno nos miente y estás viendo que no hay solución en los gobiernos, que no hay quien arregle la economía. Al contrario, se aproxima el 20% al 25% de despidos de empleos en los Estados Unidos por esta crisis. Se aproxima una recesión mundial donde las cosas van a desencadenar terriblemente. Gloria al nombre del Señor, en crisis para el mundo. Pero hay uno que dice: si estás buscando la verdad, yo soy la verdad. Jesucristo dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino. Pero hay una situación, que nadie viene al Padre si no es por Él. Tienes que venir a Él, tienes que venir a la sangre del Cordero, para que la sangre del Cordero se deposite sobre tu vida, te limpie de pecado y tú puedas quedar libre
y libre de esa plaga de pecado y de muerte, y pueda salir de la esclavitud de Egipto como salió el pueblo de Israel. Hay crisis que operan y que trabajan para Dios mostrar, para Dios madurarte. Y como ocurrió con José, Dios está trabajando en muchas áreas de muchas vidas. Hay gente que Dios los está rompiendo, que se están quedando sin dinero, que Dios le está demostrando que aquí el poderoso es Él. Que no pongan la mirada en el gobierno, que no pongan la mirada en el departamento de salud, porque mire cómo está colapsando el departamento de salud. Que no ponga tu confianza en los hombres. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Y nos confiamos mucho en una nación poderosa, y nos confiamos mucho, ¿verdad? Y ese sentimiento que se metió, no, somos poderosos, esta nación es poderosa, y lamentablemente un virus, un enemigo invisible, nos ha demostrado a todos nosotros que aquí el único poderoso es Dios, que aquí en el único que podemos depositar nuestra confianza es en Dios, que aquí en el único en quien podemos creer es en Dios, que aquí el único que no ha mentido, que no cambia, que no tiene sombra de variación, que no es hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse, es Dios. Que el libreto que estableció, que está aquí, hambre, peste, guerra, rumores de guerra, por ahí viene una gran crisis. Ustedes espérenlo. Después de esta situación, si esto pasa, o en medio de ella, que son las posibilidades de que pase, o que haya algún tipo de bonanza y se acomode el sistema para entrar ya en un desenlace, o que en medio del camino la iglesia, ¿verdad?, sea arrebatada y sigan los procesos, aquí van a venir situaciones de guerra, rumores de guerra. Eso es parte del principio de dolores, y es un proceso donde una cosa va acomodando a la otra, y eso es lo que estamos viendo. Y la importancia de esto es, amigos, que no deposites tu confianza en el gobierno, que no deposites tu confianza en el trabajo. Ahora hay mucha gente que van a perder sus trabajos. Tenían su esperanza en el trabajo porque eso les daba una seguridad económica, eso me da unas proyecciones, pero ahora mismo usted no sabe hasta dónde, ni cómo, ni cuándo eso va a repercutir. Aquí la palabra dice, tienes que levantar tus manos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y socorro viene de Jehová, y socorro no viene del hombre. Porque el hombre que confía en otro hombre se convierte en maldito. La esperanza hay que ponerla en el poderoso. La esperanza hay que ponerla en el que todo lo puede. La esperanza hay que ponerla en el que abrió el mar rojo. La esperanza hay que ponerla en aquella mujer que padeció de una metrorragia, una endometriosis, que estaba con 12 años de esta enfermedad. Una mujer que tenía capacidades económicas y las agotó todas. Fue al santero, buscó en el espiritero, buscó en los mejores médicos, buscando a solucionar la crisis de enfermedad de su cuerpo. Cuando escuchó de que Jesús de Nazaret iba a pasar por su ciudad, esta mujer marginada, porque de acuerdo a la ley mosaica era una mujer inmunda, distanciada, tenía que estar apartada de la sociedad, una mujer que la sociedad estaba prejuiciada en contra de ella, una mujer debilitada en su cuerpo, con posiblemente una anemia por la debilidad en su cuerpo de tanto sangrado por 12 años, escuchó que Jesús iba a pasar por su ciudad y dijo, si Jesús viene para mi ciudad, yo lo único que tengo que hacer es tocar el manto de Jesús. O sea, le estaba diciendo, yo tengo una crisis de enfermedad que lleva 12 años, pero yo he entendido que lo único que yo tengo que hacer es acercarme a Jesús. Si yo solamente logro tocar el borde de su manto, esta situación de crisis en mi vida va a desaparecer. Y esta mujer, para poder acercarse a Jesús, tuvo que romper con los prejuicios de aquella sociedad que estaba allí, que acompañaba a Jesús, porque ustedes saben que Jesús, y estoy cerrando, andaba con multitudes, y esta mujer tenía que romper el prejuicio de lo que la gente iba a pensar para poder acercarse a Jesús. Y esta mujer tenía que romper la situación de la debilidad de su cuerpo, porque usted es bueno y sano, abrirse paso entre miles de personas rodeando a Jesús, tenía que hacer fuerza, tenía que pulsar, tenía que empujar. Pero esta mujer tomó una decisión y dijo, yo voy a salir de esta crisis, yo voy a salir de esta crisis que hay en mi vida, y la única manera y forma que yo tengo para salir de esta crisis es acercándome a Jesús. Es acercándome a Jesús. Y ella venció lo que los amigos dijeran. Ella venció lo que la familia dijera. Ella venció porque ella sabía en su interior que ella había agotado todos los recursos humanamente hablando y que no había obtenido ningún tipo de solución a su problema. Que la única alternativa, cuando ya todos los recursos se habían agotado, era acercarse a Jesús. Y eso es lo que yo te estoy hablando en este día. Mira cómo está el mundo, la economía arrastrada, no hay esperanza humanamente hablando. Esto es un escenario de desasosiego para la humanidad, pero el llamado es acércate al manto de Jesús, acércate a Jesús, acércate a Él. Haz como la mujer del flujo de sangre que rompió con los paradigmas sociales
sociales, que rompió con el qué dirán, que rompió con lo que va a decir la gente. Ella entendía que su crisis y su situación era mucho más importante solucionarla que lo que la gente dijese, que lo que pudiera ocurrir. Ella lo que quería era solucionar un problema que la había azotado por 12 años y que humanamente hablando no había habido ningún tipo de solución para eso. Y dice la palabra del Señor que esta mujer, cuando rompe los prejuicios, cuando rompe en medio de toda esta gente con la debilidad, no importando los que quizás le empujaban, no importando con los que quizás le decían que se saliera, que ella no podía estar allí, ella seguía hacia adelante en su marcha, en su camino, porque ella sabía que allí estaba Jesús de Nazaret, el que podía solucionar su crisis, que allí estaba el que podía resolver el problema existencial que había en ella. Y ella, cuando toca el borde del maestro, dice la palabra, ella toca este borde del maestro y al instante, cuando ella lo toca, teniendo el contacto con Jesús, al instante este sangrado se detuvo. Al instante este sangrado se detiene. Y esta mujer temerosa se esconde por lo que acaba de ocurrir en ella. Y Jesús se detiene en su campaña, en su movimiento. Y dice, alguien me ha tocado. Y la gente que estaba rodeando a Jesús, que estaban ahí apiñados, que había tanta gente sobre él, le dicen, maestro, tú llevas todo este trayecto rodeados de personas, gente que te están tocando en contacto físico, en contacto corporal, que estaba caminando entre medio de toda esa multitud y tú dices que alguien te ha tocado. Y el Señor habla con ellos y dice, sí, lo que pasa es que yo no estoy hablando del toque físico. Yo estoy hablando que alguien aquí me ha tocado con fe. Que alguien aquí me ha tocado para terminar con una crisis. Porque virtud sanadora ha salido de mí. Y esa es la forma en que Dios quiere que tú le toques esta mañana. Que tú te acerques, que tú rompas prejuicio, amigo. Que tú te acerques, iglesia. Que has pensado que el evangelio es una rutina de cántico y de coro y de ir a una iglesia. No, esto va mucho más allá. Esto es una relación con Dios. Dios está rompiendo esquemas, Dios está rompiendo estructuras para que el pueblo de Dios entre en la relación, entre en la intimidad, para que el pueblo de Dios se prepare. Dios nos está dando una pausa, hay una crisis, y después de la crisis de Egipto vino la liberación del pueblo. Vino una crisis con José. Dios estaba formando para que por medio de esa crisis y de estos procesos José llegase a ser el hombre que iba a estar a cargo de la provisión, y Jacob y toda la promesa y su familia pudiesen obtener la bendición que Dios había determinado para ellos y para todas las naciones. Dios tiene momentos de crisis para la humanidad donde Dios sigue trabajando, donde estamos viendo que aquí viene un cumplimiento final de la palabra. De que tú que te has detenido por familia, por esposa, por esposo, que te has apartado, que has querido, gloria al nombre del Señor, poder caminar y no has podido. Hoy es el día de acercarte al Maestro. Hoy es el día de recuperar todo lo que has perdido. Hoy es el día que el Señor te llama a salir de lo de Bala, a regresar a su mesa, para él vestirte con vestidura real y para ubicarte en la mesa como un hijo, para que tu porción y las tierras que estuvieron sin trabajar, las tierras que han estado abandonadas por tiempo, porque te hirieron en tu niñez, en tu juventud, sin tú haber tenido quizás la conciencia de lo que estaba pasando, fuiste herido como fue herido Mefibosés cuando fueron corriendo para esconderlo. Fue marcado, herido, llevado a una tierra de sequedad sin fruto, y estamos trayendo la espiritualidad del asunto. Hoy el Señor te está haciendo un llamado. Hoy el Señor te está diciendo regresa a casa. Hoy el Señor te está diciendo acércate, porque en este tiempo de crisis todavía quiero trabajar contigo. Quiero ser tu consolador, quiero consolar tu vida, quiero estar acompañándote en medio de toda esta crisis. Gloria al nombre del Señor. Así que yo invito a los amigos, a la iglesia, compartan este video. Esto es un compartir que hemos tenido con ustedes, ¿verdad? Para que ustedes sepan que estamos en medio de la crisis siendo procesados. Dios quiere que las crisis sirvan. Toda la gente que se acercó a Jesús, Bartimeo, la mujer del flujo de sangre, Mefiboset, el leproso, Naamán el sirio, toda esta gente que la palabra nos reseña y nos habla de ellos, eran gente que estaban en crisis, eran gente que estaba en necesidad. Y el Señor no solamente hace las operaciones de los milagros, el Señor no solamente liberta a aquel gadareno que estaba en una crisis espiritual, sino que el Señor nos demuestra por medio de esa palabra que Él llega siempre a tiempo y que los momentos de crisis son escenarios donde Dios se glorifica. Así que, amigo, yo te invito a que tú hagas una decisión. Tú que estás viendo este video, iglesia, es tiempo de afirmar nuestros corazones con el Señor.
Hay que escapar, es tiempo de venir a Cristo, es tiempo de montarte en el arca de la salvación, es tiempo de detener la vida del pasado. Si tú estás esperando a que pase la cuarentena para volver a una vida de desenfreno, para volver a una vida, gloria al nombre del Señor, de pecado, déjame decirte que gloria al nombre del Señor, tú no estás entendiendo el mensaje de Dios. Déjame decirte que la palabra dice que el avisado ve el mal y se esconde. El avisado, el diligente, ve el mal y hace provisión. El avisado ve el mal y asegura su vida con Dios. Mas los simples, los insensatos pasan de largo, no hacen caso a la voz de Dios y entonces el mal los alcanza. Jesús dijo que sería como en los días de Noé, que escuchaban a Noé predicando como yo te estoy hablando ahora y se burlaban, que escuchaban el mensaje y seguían de largo, y el diluvio vino y se los llevó a todos. Cuando tú, Dios no lo quiera, no tomes decisión y sigas de largo y veas las estrellas cayendo del cielo y veas los maremotos y veas las cosas terribles que vienen en la tribulación pronto, te vas a acordar de este mensaje que Dios te advirtió, porque de una o dos maneras Dios le habla al hombre, pero el hombre no entiende. La gente tiene que entender, y esta es una situación especial que el mundo entero tiene que mirar, que la vida no consiste de los bienes que tú posees. Cuando tú te mueras, tu casa se queda. Cuando tú te mueras, los carros se quedan. Cuando tú te mueras, los chavos no se van. Mira la experiencia que tuvo el mundo hace poco con Kobe Bryant. Gente que no tenían enfermedad diagnosticada en su mejor momento de la vida, porque la muerte llega sin avisar. Quizás hoy tú estás viendo este video y Dios no lo quiera, tú vas a ser uno de los infectados o de las infectadas que vas a morir. Hoy Dios te está hablando para que tú tomes una determinación, para que en medio de esa crisis Dios pueda ser tu salvador. Así que tú tienes que tomar conciencia y detenerte y no hacer como hizo la generación de Noé, que vino el diluvio y se los llevó a todos porque no entendieron. Hoy es día de ponernos a entender lo que está ocurriendo. Hoy es día de correr a los pies de Cristo. Hoy es día de poder entender, gloria al nombre del Señor, que es el día de salvación. Así que Dios te bendiga. Si hay algún amigo, yo voy a estar rapidito aquí en 3 minutos leyendo que te quieres reconciliar. No reconciliación por reconciliarte. Yo quiero gente que quieran tomar decisiones, que quieran tomar determinaciones, que quieran llegar al camino, porque Jesús dijo, yo soy el camino. Esto no se trata. El problema de esto ha sido que la gente se trata de religión. Y esto se trata de experiencia, de una nueva creación en Cristo Jesús. Esto no es religión. Esto no es de que te vas a meter a eso. Esto es de que Jesucristo se meta en ti, de que el Espíritu Santo venga a ser tu consolador. Esto se trata de una relación tuya con el Señor. Gloria al nombre del Señor. Así que yo invito a toda esta gente que está por ahí conectada en las redes sociales, a toda esta gente que les va a llegar este video cuando se comparta, que tome una decisión, que tome un alto en su vida y que pueda hacer como hizo José. Perdonó, pudo entender que aquella crisis, aquellas etapas que vivió en su vida eran parte del libreto y del propósito de Dios para que él pudiera preservar la vida de toda su familia y de sus hermanos. Nosotros sabemos que esta crisis va a servir para que venga el cumplimiento profético. Así como la ciencia acomodó el cumplimiento que te fui mostrando al principio, así todo esto va acomodando todo lo que será la tribulación más adelante, que viene por ahí cerca y pronto. Así que es tiempo de escapar, es tiempo de darle tu vida al Señor. Si no hay nadie que se reconcilie en vivo aquí con nosotros, yo voy a darle la oportunidad de que tú puedas escribir en los comentarios de que quieres a Jesús como tu Salvador, de que tú quieres cambiar el estilo de vida, de que tú realmente hoy comienzas a valorar y apreciar la vida de una manera diferente. Tienes que correr a los pies de Cristo. Jesús te está llamando. Jesús está haciendo lo indecible. Esta es una manera en la que Dios le está predicando al mundo por medio de esta pandemia. Esta es una predicación vivida. Estamos encerrados en un lockdown. Se van a poner restricciones mayores. Ya New York comenzó a experimentar mayores restricciones. Veíamos ya, hermanos, escenarios de Guardia Nacional. Los zombies ahí en New York en la 42. Cuando nosotros hace 5 o 6 meses atrás imaginábamos que íbamos a estar viendo este escenario. Esto no es miedo. Esto no es el sensacionalismo. En nombre del Señor, me pide oración Rosanín Estrella. Dice que viuda no es fácil. Vamos a estar orando por ti, Rosanín, y por toda esa gente que está por ahí conectadita. Vamos a orar por ellos para despedir este programa. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te doy la gloria y la honra a ti por esta oportunidad que tú me has dado. Yo sé que esta palabra no va a tornar atrás vacía. Yo sé que ella viene a cumplir un propósito por el cual tú la envías en este día. Mira los corazones que la reciben. Tu Santo Espíritu la confirme en cada uno de ellos y puedan poder entender, Dios del cielo, puedan capacitarse del entendimiento que tú das. Padre, bueno, en el nombre poderoso de Jesús, mira estas vidas que piden la oración, Señor.
Mira, Dios del cielo, Padre amado, prepara tu iglesia. La iglesia pronto parte de esta tierra. La gente tiene que entenderle que estamos viviendo tiempos finales, de que estamos viviendo tiempos donde tú nos estás predicando, Padre amado, de una manera indecible para que el hombre se detenga, pero el hombre no entiende. Padre bueno, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén. Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Conéctense en nuestras redes sociales. Vamos a estar diciéndoles la fecha, posiblemente mañana en la noche, martes a las 8:30, posiblemente mañana en la noche, si el tiempo nos los permite. Ayer tuvimos que suspender, estaba lloviendo, truenos, viento, la señal estaba mala, así que usted nos disculpa, pero si Dios quiere, mañana en la noche voy a estar transmitiéndole desde, amén, nuestro lugar, para que usted pueda seguir ese estudio de la marca del anticristo. Cristo viene, se va a la iglesia. Es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de fortalecer nuestro espíritu en el Señor, la iglesia, orar, leer la palabra, entrar en el retiro, en el ayuno y aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dios te bendiga, Dios te guarde, el día está cerca. Llévatelo, Joel, allá en Maranata, y yo voy a estar acá terminando esta transmisión. Dios me los bendiga a todos.